Buenas, buenas, bienvenidos a nuestro nuevo episodio del podcast El Hilo Rojo de la Economía acá en Infobae. Hoy con un invitado muy especial, Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio en épocas de Cristina y actualmente candidato a presidente por el partido Principios y Valores. Exacto. Guillermo, quiero empezar a preguntarte por alguien a quien vos conoces mucho, que es a Cristina, digamos, ¿no? Trabajaste con ella algunos años, seguramente la conoces. Ella en el 19 decide poner a Alberto Fernández. Yo te he escuchado algunas veces ser muy crítico respecto de esa decisión y lo confirmás después a la luz de los resultados, etcétera. Y te quería preguntar cuál era tu visión ahora, que vuelve a buscar, si querés, como un nuevo Alberto, pero con un perfil diferente. ¿Qué le permitiría al electorado pensar que esta vez van a encontrar con Massa un nivel de diálogo para dirimir los conflictos no por Twitter o por cartas en Facebook, sino de una manera civilizada? Mirá, primero la metodología también es ideología. Yo no sé si este es un discurso afín a tu esquema de análisis. A ver. Que la metodología es ideología. Sí. Quizás vos sos un muchacho que viene de las empresas, esto quizás no es un lenguaje que a vos te suene conocido, pero no es casualidad que en China haya un partido único. Claro. Tiene que ver que la metodología está directamente relacionada con la ideología, igual que en la URSS. Uh-huh. Entonces, cuando vos tomás decisiones en un sesgo determinado y con una metodología determinada, también es ideología. Y esto empieza a ser complicado porque se aleja del peronismo. Entonces, lo relevante acá es si la metodología de selección tiene que ver con la causa, si no tiene que ver con la causa, como la causa es la que puede resolver los problemas de Iberoamérica. No es que cualquier doctrina soluciona los problemas de Iberoamérica, porque son problemas singulares. Uh-huh. Y es difícil que esos problemas singulares sean abordados a partir de categorías que resolvieron los problemas de otros pueblos. Por ejemplo, supongamos que tus hijos se enferman a los 3 días de estar en Santiago del Estero con vos de vacaciones. Y hay un médico santiagueño y hay un médico suizo. ¿Vos a quién le vas a dar la salud de tus hijos? Al suizo. Bien, yo no, al santiagueño, porque no tiene idea el suizo de lo que pasa con el agua. Eso tenés razón. Era lógico que vos contestaras el suizo, pero no está bien. Es cierto. Exacto. En el momento que hablas con Moreno y Moreno te dice, no, pibe, pero ¿qué puede saber el suizo de cómo es la calidad del agua de Santiago? Vos inmediatamente decís cómo le pifié, porque saber que las condiciones... Es un prejuicio ese. No, es el problema de un CEO que aborda los temas desde una concepción de una disciplina determinada, que es la administración de los negocios, que es una técnica muy simple, que puede ser similar en distintos países. Por ejemplo, vos podías ser CEO de Syngenta acá, o CEO de Syngenta en Nigeria, o CEO de Syngenta en Francia. Lo que es difícil que el médico que te cuida tu salud en Nigeria, te la pueda cuidar en la Argentina, porque las características del contexto son absolutamente distintas. Con la economía es lo mismo. No hay ciencia dura en economía. La administración de los negocios, y sobre todo cuando hay una doctrina de administración de negocios, o aprendiste esa doctrina, es indistinta en los países que estás a nivel sí o no, a nivel recursos humanos. En recursos humanos tenés que tener muy claras las características del país, si no te lo pones de sombrero. Claro. Pero en el caso de la economía está muy claro que no existe el economista global, sino que existe el economista vinculado a su pueblo, que conoce a los dirigentes empresarios, a los dirigentes sindicales, y sobre todo tiene que conocer las condiciones en las cuales va a operar. Por eso fue un error garrafal elegirlo a Guzmán, porque era un chico
que poco tiempo antes estaba haciendo las compras en Estados Unidos, no conocía a ningún empresario, no conocía a ningún dirigente sindical. ¿Cómo va a tomar decisiones en una ciencia social? Si es que es una ciencia. Ahí ya a estás de esta altura acuerdo. del partido tengo mis dudas que la economía sea una ciencia. Entonces, ¿Escuchaste a Cristina hoy con lo sí, del simulador? Claro, es una tontería, sigue hablando de economía. Un poco estás diciendo eso, ¿no? Claro, un poco no, lo estoy diciendo con todas las letras. Aparte no se puede hablar de lo que no se sabe. Claro. Hablar de lo que no se sabe es una falta de respeto. Se lo he dicho ya varias veces. Porque si no, la muchachada llega a pensar que cuando vos te juntabas con ella te daba instrucciones en economía. Claro. Y en el movimiento peronista, cada uno tiene un saber. Y yo te preguntaría a vos, ¿cuál pensás que es el saber del presidente? Y debe ser algo como muy generalista, ¿no? Muy bien, entonces ¿cuál es el saber? Nada, si crees. Muy bien, entonces ¿cuál es el saber? O todo. ¿Y cuál es el saber? Saber tomar decisiones. Sí. ¿Qué es saber tomar decisiones? Bueno, reunirte de la gente adecuada que te traiga la información Eso no hay precisa. duda, porque eso debe ser el ministerio. El Bueno, pero equipo. ¿qué es saber tomar decisiones? Y es desechar algo y elegir otra cosa. Muy bien. ¿Y qué tenés que elegir? ¿La equivocada o la acertada? No, bueno, la correcta. ¿Qué pasa en los negocios cuando vos sistemáticamente tomás decisiones desacertadas? Te rajan. Muy bien. ¿Por qué es tan importante el caminito de selección en la política, que es mucho más cruel que ser CEO de una compañía? Muchísimo más cruel. Uh-huh. El proceso de selección del presidente es extremadamente cruel, porque tiene que llegar a aquel que no se puede equivocar, incluso teniendo una cuota de suerte, que nadie puede mensurar. Pero a lo largo de la vida tiene que tener suerte, así se eligen, igual que los aviadores de un Pero caza ese de 200. proceso, vos decís que en Argentina siempre funcionó bien. Y funcionó razonablemente dado el contexto que había, dado los que estaban. Después viene la legitimidad popular. Primero viene el caminito para llegar y después viene la legitimidad popular. Cristina violentó eso con Alberto Fernández. Casi te diría que es un hecho absolutamente original, nunca pasó. Nunca pasó que la elección de un candidato a presidente posible no haya transitado el proceso de selección natural. Alberto, desde que lo habían echado del gobierno hacía hacía muchos años, nunca había hecho ni un acto político. No lo conocían, no sabían quién era. Cristina decidió su elección tomando una metodología incorrecta, porque estaban en juego los patrimonios de las familias y de las empresas. Nunca se puede tomar una decisión en soledad cuando impacta al conjunto. Más, si vos estás con un grupo de amigos, en familia, ni siquiera decidís en soledad qué se va a comer. Lo consensuás, lo ves si hay alternativa. ¿Qué implica ser presidente? ¿Cuál es la virtud del presidente? Tomar la decisión adecuada ante alternativas a veces muy disímiles. Uh-huh. Y el tipo tiene que acertar. ¿Por qué se gana la conducción? Porque de repente tiene ese don que no se aprende en ninguna facultad de elegir el camino correcto, y a veces cuando a vos te sorprende porque hubieses elegido otro camino y te tenés que terminar diciendo el tipo tuvo razón. Entonces conduce, ya no ordena, conduce. Néstor era un buen ejemplo de eso. Néstor, Menem, no hay ninguna duda. Menem. Duhalde cuando fue presidente. Él dice que lo guiaba la Virgen María, eso es otro debate, pero yo creo que sí también, pero no hay duda que no se equivocó, prácticamente no se equivocó, por eso pacificó el país. Hay muchos casos de presidentes que tomaron decisiones acertadas en un momento, después Claro. obviamente también tiene que ver con el equipo. Entonces, Cristina, Pero vuelve a hacer lo mismo con Massa ahora. bueno, es peor todavía, porque vos estás, primero, la decisión de la elección de Massa, ¿fue una elección racional en las 2 últimas horas hábiles de un viernes, o fue una decisión de arrebato porque no había alternativa? ¿Cómo sabríamos diferenciar una de otra? Bien, si Massa es el elegido en mayúsculas, negritos y comillas, y entonces tienen los factores, está determinado por los factores nacionales e internacionales, Massa va a ganar la elección muy fácil, porque se opaca Patricia Bullrich, se opaca Rodríguez Larreta, y todos los factores de poder se ordenan detrás de Massa. Después falta la legitimidad, pero yo te diría que como están dadas las cosas hoy, gana sin ningún contratiempo. Si no es el elegido, y es el elegido en minúscula, se va a poner la economía de sombrero, con lo cual el oficialismo, es una cosa increíble, ha decidido
que el ministro de Economía, que no es exitoso, sea el candidato a presidente. Puede perder el ministro de Economía el candidato a presidente. Podría acontecer que el oficialismo se quede sin candidato. Es una barbaridad. Lo vamos a saber y lo vamos a saber. ¿Tenés alguna intuición vos? Y yo creo, más que intuición, con cierto conocimiento, te diría que es el elegido en minúscula. Por ejemplo, las relaciones en Estados Unidos son muy menores. Él entró por Miami. Él no entró por Washington o por Nueva York. Digamos, tenés dos puntos de entrada de Estados Unidos, Washington o Nueva York. Washington la política, Nueva York la economía. Miami vos tenés que despejar primero a los venezolanos, después a los cubanos, y por ahí te queda algún norteamericano al final para hablar. Pero está bien, vos decís, che, voy a Miami, voy a Estados Unidos, tenés que sacar visa. Sí, geográficamente sí. Pero en términos de la administración de la cosa pública en Estados Unidos, donde está sentada la clase dirigente, de ninguna manera. Pero ¿no ves esta hipótesis, Guillermo? Por ejemplo, él es el elegido con minúsculas. Sí. Pero, como todos los factores de poder nacional e internacionales presumen que va a ganar la oposición, se alinean positivamente y eufóricamente a nivel de mercados financieros y se produce un boom positivo en la cotización de los bonos, de las acciones, el dólar se estabiliza y deja de crecer sistemáticamente en función a la inflación, y ese viento de cola en realidad que prevé el triunfo de Cambiemos hace que él no se ponga la economía de sombrero, aún siendo el elegido con minúscula. ¿Y pero por qué vos estás describiendo la parte menos importante de la economía? Eso no tiene ninguna importancia. Es verdad, es verdad. En la economía. No tiene ninguna importancia. No tiene nada que ver con lo que le pasa a la gente en el día a día. No tiene ninguna importancia. Pero es lo que remarcan los medios. No, pero yo no estamos hablando de los medios. No, estoy de acuerdo, pero marcan agenda. Sí, pero estamos hablando de la verdad. No, es cierto. Bien, entonces estás hablando del 20% de la economía y no del 80%. La economía es la producción y circulación de bienes y servicios. Simplemente todo lo que vos dijiste son ciertos adornos del árbol de Navidad, pero están muy lejos de ser el árbol de Navidad. Sí. Por lo tanto, si vos me hubieses dicho, no, porque va a crecer la ocupación, va a bajar la pobreza, va a bajar la indigencia, el PBI podría crecer, que no va a crecer. Y va a aumentar los stocks de bienes y servicios. Los sueldos. No, por ejemplo, Moreno va a tener luz. Cuando llegue a su casa va a tener luz y va a tener agua. Yo ya hace 2 días que no tengo ni luz ni agua. Vivo en Constitución, no es que es un lugar. Bueno, ya van 2 días. Si vos me dijeras, mirá, esa historia, bueno, entonces empezamos a hablar de economía. Vos no hablaste de economía. Precisamente vos lo que hablaste es de algunos elementos conexos que facilitan la interacción de distintas unidades de negocio, pero no es lo más importante de la economía. Por lo tanto, si hablamos de la economía, este es un ministro que no es exitoso. A su vez, hay que ver si los factores de poder piensan que va a ganar la oposición. Puede ser que algunos amigos de Massa, ¿cuál era la mesa de empresarios amigos de Massa que él se juntaba y que alguna vez lo llevó a Máximo Kirchner? Pongámosle nombre y apellido. Yo pongo el primero. La juntaba Jorge Brito, que ya falleció, lamentablemente, en un accidente aéreo. Vila. Muy bien. Vila. Manzano. Muy bien. ¿Qué más? Ahora, hasta ahí, energéticos y medios. ¿Qué más? Medios no lo más importante. Bueno, a ver, te ayudo. Bulgeroni Marcos, el hijo, está haciendo experiencia. Lamentablemente se murió el padre, que era quizá el único petrolero de fuste que teníamos en la Argentina, Carlos Bulgeroni. Te ayudo, Mildin. Te ayudo, Undequian. O sea que la mesa era energía, Undequian de energía, no aeropuertos. Era energía y bancos. Es donde está regalando plata Massa. Medios también. No, medio, pero no los centrales. No, pero una parte. Sí. Una parte que no es relevante. Hace, pero no es la más relevante. Entonces, es donde está regalando plata. Él regala plata en energía con subsidios, sin hacer costos. ¿Vos te diste cuenta que pagás subsidios a la energía sin hacer costos y eso no está permitido en ningún poder ejecutivo? ¿Cuándo un Estado puede pagar subsidios? Cuando el ingreso medio en un precio regulado no cubre el costo medio. Claro. Pero acá no hay costo de energía, ¿no lo sabes? Decime el costo. No se sabe. ¿Viste? ¿Cómo pagan los subsidios si no saben el costo? Están mintiendo, porque el costo que ellos publican es el costo de compra de las distribuidoras de la energía. No es el costo de la energía. Bueno, por eso hay tantos interesados en comprar Edesur ahora. Bueno, ¿no? Pero yo te diría que están mintiendo. Hay un problema legal, porque nosotros que pagamos subsidios lo hacíamos contra costos.
Ahora no hay costos. Entonces, ¿cómo sabes vos que la tarifa media, ingreso medio del sistema no cubre los costos y no hace tan complicados esos expedientes, muchachos, tanto con Macri como con estos? Bien, al margen de eso, la realidad es que está regalando plata también al sistema financiero, un billón, los intereses líquidos. O sea, vos tenés al sistema financiero juntando ahorro público y canalizándolo al Banco Central. Ni siquiera analizan carpeta, juntan la plata, la mandan, le dan un papel llamado LELIQ con una tasa de interés del orden del 8% mensual. Pero eso que me describís es casi como la configuración del elegido con mayúscula. No, porque esos no son el poder en la Argentina. Los bancos no pueden serlo, porque el banco más importante es el Banco Nación y después el Banco Provincia. Por lo tanto, el Banquito Macro y el Banquito Galicia no pueden ser el poder financiero en la Argentina, porque tener los bancos públicos, el Nación tiene la mitad de los depósitos, así que imagínate. Y la energía mucho menos, si el 55% del mercado es de YPF que el 51% de las acciones del presidente. Con lo cual, ninguno de esos dos sectores son lo que vos llamarías, Macri lo institucionalizó como el círculo rojo. ¿Quiénes son los factores de poder en la Argentina? Hablemos como peronismo. La sociedad rural argentina, no hay duda, los dueños de las grandes extensiones de tierra en la zona núcleo de la Pampa Húmeda. No el campo, la zona núcleo de la Pampa Húmeda, donde la hectárea está a $22.000 la hectárea. Esto estamos hablando, no $100, $50, $300. Estamos hablando la zona núcleo, de eso no hay duda, vos es un tema que conocés muy bien. Bueno, obviamente Clarín es el que marca la agenda, no es el único medio, pero marca la agenda. Aceitera General de esa y después de Vicentín es el único que quedó nacional, así que no hay duda. Arcor, y tampoco hay duda, 15.000 trabajadores, te hace, bueno. Techint y Aluar. Bien, tenés los 6. Ninguno de esos son Massa, Massa es capaz que le agregaría las tecnológicas ahora. No, eso decís vos, yo déjame que tenga mis dudas, déjame que tenga mis dudas. Hasta que yo no haga... vos sabés que los primeros semiconductores de la Argentina lo hizo Eunequian, a pedido mío. Y la hizo, yo le ofrecí un crédito, me dijo que no hacía falta, que él tenía la plata y la hizo. Después hizo un semiconductor de menor carga tecnológica que se ponían, pero para empezar estaba bien, fuimos los primeros que hicimos semiconductores en la Argentina. Factores de poder, estamos hablando de los de verdad, de los que no necesitan del Estado para la toma de decisiones. Y de esos ninguno son amigos de Massa. Vos leíste Clarín ayer, no son amigos de Massa, porque ellos son, como vos dijiste, otro medio. Y vos sabés que el problema cuando vos estás en el mercado, tu problema no es el número 2, es el número 3. Porque el número 3 pasa 2 y después pasa 1. Correcto. Bien, estamos de acuerdo, vos te preocupabas por el 3. Clarín también se preocupa por... está claro que ninguno de esos es Massa. Ninguno es Massa. Por lo tanto, los factores de poder, pero tampoco son Patricia Bullrich. ¿Vos pensás que Patricia Bullrich está jugando para ganar o para perder? Me da la sensación cuando la veo a ella, almorcé la semana pasada con ella, para ganar, pero... ¿Y por qué eligió un perdedor de vice? Ese es un dato... ¿Por qué sacó ese video a todo nada? Que parece la canción. Pero le encantó a la gente ese video. No, pero es la canción de los Quilapayún de los 70. 8 millones de personas. Hay que cambiar todo como. Si no, no cambias nada. O cambias todo o no cambias. ¿Te acordás que la cantaban los Quilapayún? Sí, o sea, Mercedes Sosa también. Vos decís que los factores de poder están alineados con la reta. No, ¿tampoco? Yo digo que están mirando. Porque no tienen muy claro. La reta tiene un economista como Lacunza, que es un muchacho muy menor. Es muy menor. Bueno, está Melconian ahí como pululando. Melconian es interesante, pero es el capitalismo de los banqueros. Está hablando que tiene un plan económico de ¿cuánto hace? Más de un año. Sí. ¿Vos lo viste? Algo esbozó, pero no tan en detalle. ¿Viste el plan o no? No. ¿Viste que no hay? En cambio con Moreno sí, ahora te voy a dejar uno. Ahora te voy a dejar. El único plan económico que vos tocás, leés, analizás, podés subrayar y demás, es el que hicimos los economistas del peronismo. El gobierno no va a hacer un plan. En pocas palabras, ¿cómo haces para bajar la inflación en ese plan? Pero esto es muy sencillo. Primero tenés que tener los equilibrios macroeconómicos. Es muy sencillo. ¿Y qué hacías? ¿Un ajuste ahí con el gasto o con los ingresos por impuestos? Tenés que... Pero hoy, con 50% de pobres, ¿a quién se le ocurre hacer un ajuste? No. Eso es una estupidez que no resiste el menor análisis. Por lo tanto, toda la banda de Melconian, toda esa estructura que se armó y que va desde Schiaretti hasta Massa, porque todos esos abrevan
en Melconian, están equivocados, pasando por la Cunza, Las Pinas. Vos lo que tenés que hacer es generar un ingreso de una renta extraordinaria. ¿Cuáles son las rentas extraordinarias de la Argentina? Las rentas extraordinarias el peronismo la define como aquellas que no devienen del trabajo humano ni del mercado. No, la financiera es una. No, ahí no hay renta extraordinaria, ahí hay todo mercado. Ahí hay todo mercado. Las LELIQs, ¿no? No, no hay renta extraordinaria. No devienen del trabajo humano ni del mercado. Las LELIQs son mercado. Ah, ok. Y no sé, decime vos. Uno, no hay duda, la zona núcleo de la Pampa Húmeda, vos que tenés que ver. ¿Por qué no es con mercado eso? No, porque la renta extraordinaria, vos tenés una renta, estoy hablando de la extraordinaria, tiene que ver con la productividad de la tierra, eso es Dios. Hay 4 tierras como la zona núcleo: Angola, Ucrania y el centro-oeste de Estados Unidos. Esa productividad no tiene nada que ver con el trabajo humano, eso es Dios. Y la otra es la energía fósil. Son las 2 rentas extraordinarias que no tienen nada que ver con el trabajo humano ni con el mercado. Pero ya tienen una retención que en otros países no funciona. Pero ¿No lo ves eso como un impuesto extraordinario? Hay que ver si está en el nivel que corresponde. Pero yo estoy hablando de la tierra. Vos ya te fuiste al flujo. Okay. No es lo mismo una hectárea. Bueno, es verdad que están valuadas a costo fiscal muy desactualizado y prácticamente no pagan bienes personales, eso es cierto. No, pero yo no estoy de acuerdo con ese impuesto. No, nunca pude haber impuestos al stock, siempre son al flujo. A mí me gusta también eso. Claro. Bueno, si vos tenés 20 camiones parados y le cobrás impuestos, el tipo tiene que vender un camión para pagarte el impuesto, es ridículo. Eso es mala técnica, esa no es técnica peronista, ¿eh? Eso, el peronismo somos muy serios hablando de economía, por eso no nos dan el debate. Los impuestos van al flujo, por lo tanto tienen que ir a la producción de la tierra, a los frutos de la tierra. Los frutos de la tierra en la zona núcleo no son muchos: soja, maíz, algo de trigo y alguito de carne, pero fundamentalmente soja y maíz. ¿Con eso equilibrás los 4 puntos de déficit? Sí, mucho más. Te llevas alrededor, porque no son 8 puntos. Hoy el déficit, no, 4 dije. No, está bien, pero el déficit fiscal bien medido debe estar entre 13 y 14 puntos. Vos le tenés que sumar. Le estás agregando todo el cuasi. Y lógico, y las subnacionales. Las provincias se las tenés que meter. Tenés 2 puntos de subnacionales, 1,5, 2 puntos. Tenés 9 puntos del ELIC, de intereses, claro. Y tenés, en junio con pago de aguinaldo tuviste 5 puntos. ¿Qué dice tu plan con las LELIQs? ¿Las eliminás? ¿Qué haces? Terminamos el tema de las retenciones primero. Dale. Yo creo que esto es así. Primero, en la zona núcleo de la Pampa Húmeda, ¿hay capitalismo o feudalismo? Y hay de todo. No, básicamente también en la zona núcleo. ¿Hay feudalismo? ¿Qué tipificaba el sistema feudal? Hay más latifundio que minifundio, que me gusta llamarlo más así, pero también hay lotes chicos. ¿Las relaciones de producción son de capitalistas o feudalistas? Para hablar en términos marxistas. No. Mirá, ¿cómo era la relación feudal? Estaba el señor feudal que le daba la tierra al siervo de la gleba, y el siervo de la gleba, ¿qué le daba al señor feudal por la tierra que le prestaba? ¿Cuánto le daba de la producción? No sé. La mitad. ¿Ah, sí? ¿Cuánto es el alquiler en la zona núcleo hoy en términos de producción? Y sí, se debe llevar un 50%. ¿Viste? Entonces es más feudal que capitalista. Por lo tanto, lo que hay que hacer es una ley de arrendamiento. Vos, con la ley de arrendamiento que siempre tuvo la Argentina, una ley de arrendamiento, bajar rápidamente el precio del alquiler. Y entonces podés, cuando vos le disminuís al productor los costos de producción, le podés aumentar las retenciones. Cuando vos aumentás las retenciones, eso van a un fideicomiso. Todas las retenciones son fideicomiso, que tienen una asignación específica, y donde el sector privado, en este caso la sociedad rural, verifica la asignación de esos recursos como un punto fijo. Todos los días de Dios se cobran retenciones, todos los días de Dios se alimenta ese fideicomiso, y todos los días de Dios el Estado Nacional, el Tesoro, saca la plata de ahí, pone un bono a 25 o 30 años, tasa de interés internacional, moneda dura, comercializable en el mercado secundario, para pagar únicamente la deuda externa. Entonces, primero, vos estás poniendo por año 8.000 o 10.000 millones, hasta un poco más, de acuerdo a cómo vengan los precios internacionales, por año, y ahí renegociás todo. Como vos estás cambiando deuda con los inversores internacionales por deuda con la sociedad rural, que es el único, los terratenientes son los únicos que tienen excedente para honrar los compromisos de la deuda. No se las podés sacar a las empresas, no se las podés sacar a la familia, no se las podés sacar a nadie. Los únicos es ahí. De esa manera transformamos a ese espíritu patriótico, a este sector social, y en realidad no es necesario hacer ningún ajuste, porque vos ya resolviste el tema
no solo del primario, sino también del financiero. Suponete que en el primario, resuelto los intereses de la deuda, te queda un déficit de punto, punto y medio, 2 puntos. Lo resolvés con reactivación. Vos tenés que reactivar. Ahora, ¿por qué vas a reactivar? Primero porque vas a tener demanda en el mercado, porque las retenciones no solo te permiten juntar el fondo para pagar la deuda año tras año, te va a llevar 20 años, 20 y pico de años, sino también desalinear los precios nacionales de los internacionales de los alimentos. Aumentás el poder adquisitivo del salario. En ese momento hay mucha demanda insatisfecha, estás en condiciones de que se genera demanda en el mercado. Es peluquería, una camisa, autos, lo que fuere. Sobre eso tenés dos alternativas: productos importados o productos nacionales. Tenés que administrar el comercio porque tenés que tender a que sean productos nacionales. Para eso también tenés que apropiarte de otra renta extraordinaria. Apropiarte en términos de sociedad. Ya te apropiaste de las rentas extraordinarias de la zona núcleo de la Pampa Húmeda. ¿Por qué de la energía fósil? Porque es el costo de los costos. Soy de una panadería, de una fábrica de pastas, de Techín y de Aluar. Claro. Y de todos los talleres. Vos tenés energía abundante y barata. Con lo cual, tenés demanda, tenés que prodigar la oferta. Pero para eso tenés que generarle rentabilidad a su unidad vendida. ¿Cómo le generás rentabilidad a su unidad vendida? Bajándole el costo energético a las empresas manufactureras. En ese momento también resolvés otro tema, que es un obrero más, es un plan menos. Con lo cual también empezás a bajar el gasto porque generás trabajo. No para lo Esper, que echás 3 millones de personas a la calle y toda esa pavada. Bueno, eso es poco serio. Esper es un muchachito que es dueño de muchas hectáreas en Pergamino. Decís que es un terrateniente. Sí, pero vos sabés que no las trabaja. Las alquila. O sea, el tipo viene acá, te enseña economía. La mayoría alquila. El 70% del campo argentino es alquilado. Sí, claro. Pero yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Esper viene y te enseña cómo ganar plata. Bueno. Sí. Es economista y dice lo que hay que hacer en la economía argentina. Y por otro lado, su patrimonio lo alquila. O sea, que él considera que es ineficiente con respecto al que lo alquila, porque si no lo produciría él. Él dice, voy a ganar más plata alquilando que produciendo. O sea que el que produce es mucho más eficiente que él. Ahora él viene y te enseña. Ahora, todo lo que vos, ¿no? Lo que vos estás describiendo, que harías, que es lo que está en tu propuesta, suena como una alternativa bastante peronista, digamos, para los que alguna vez escuchamos. No, bueno, sí, peronista. ¿Pensás que es lo que va a hacer Massa si ganase las elecciones? No, si no, te dije que él está con Melconian. No tiene nada que ver con el peronismo, ni Alberto ni Massa. Pues decís que Massa lo pondría a Melconian de ministro de Economía. Si no lo pone a él, va a ser la misma política, ya lo dijo aparte. No tengas ninguna ¿Y eso duda. no va a implosionar una discusión interna con Cristina muy fuerte? Todo depende. El otro problema que tiene Massa, que es el único que no le puede echar la culpa al anterior. O sea, el que viene le tiene que echar la culpa al anterior. La herencia. Claro, y en realidad que la realidad se imponga. Porque si vos, entre que terminó la elección y asume el nuevo presidente, podés tener 15 días o 40 días, depende si ganas en primera o ganas en segunda vuelta, ¿está bien? En el balotaje. Pero en esos 10 días, imagínate que si cambió una fórmula presidencial del oficialismo en 2 horas, lo que puede pasar en 10 días, 15 días en la economía. En ese momento, si la pobreza te va al 75%, cualquiera que viene y te empieza a bajar la pobreza parece exitoso. Te podés hacer 4 o 6 años de gobierno. Igual no es una sociedad que te guste. A mí la sociedad brasilera es muy mala. Desde que yo soy estudiante, el 40% de la sociedad brasilera es pobre. No lo resolvió Lula, ni Dilma, ni nada de eso. Lula llegó a hacer una declaración que dije, no entiendo, me metieron preso porque le daba una bolsa de comida a los pobres. Y acá los progresistas lo saludaban. Como no pasó Perón y Eva, en vez de darle, Perón no daba una bolsa de comida, generó trabajo y distribución del ingreso, que es la verdadera modificación estructural de la economía. Estos progres daban una bolsa de comida y con eso se ponían contentos. Fíjate vos el gobierno de Lula, y eso que viene del movimiento obrero, pero ese movimiento obrero nunca se solidificó. Vos no me sabés decir el secretario general de la CGT en Brasil, no. Ni ahora ni nunca. Claro, los empresarios brasileños siguen diciendo, ¿asamblea en mi fábrica? No. Gracias que le presto el estacionamiento. En mi fábrica no se hace asamblea. La pueden hacer afuera y porque yo les presto el estacionamiento. Eso te lo dicen hoy los muchachos de la Fiespi, ¿eh? No es que te dicen, vos imaginate vos decirle, singenta a tus trabajadores que no podían hacer una asamblea. Durabas 1 minuto y 3/4. Sí. Bien, fíjate, porque no pasó Perón y Eva, viejo, allá. Allá no comen con tenedor y cuchillo, ¿eh? No es por falta de educación, que no tienen que pinchar y que cortar. Comen con una marmita y una cuchara. Bien, acá pasó Perón y Eva.
Acá es esto, por eso el mundo tiene que ser peronista. Tampoco puede ser chinófilo. Porque eso del partido único, que no tengas libertad, eso no sirve. No sirve una sociedad, al menos para mí. Vos tenés que pensar... La famosa tercera posición. Bueno, la tercera posición, ¿qué es? La armonía entre el capital y el trabajo y entre lo grande y lo pequeño. Hay una pregunta que a vos siempre te irrita mucho cuando te la hacen, pero te la voy a hacer igual, con respeto, digamos. Es esta cuestión de la intervención del INDEC y la manipulación de las estadísticas. Yo sé que te enoja, pero quiero escucharte, digamos. ¿A qué te remite cuando vos escuchás eso? No tengo inconveniente. Primero, no hay ningún decreto de intervención. El único que intervino el INDEC en democracia, que yo me acuerdo, es Macri. Lo puso a Todesca. No hay ningún decreto de intervención en nuestro gobierno. Por lo tanto, hay que cambiar el léxico. Hay que cambiarlo el léxico, porque esto ya lo expliqué. Vos, si me decís te irrita, es porque escuchaste mi respuesta. Sí, te enojas bastante. ¿Y cuántas veces dije que no estaba intervenido el INDEC? Porque no hay decreto de intervención. ¿No lo escuchaste? Sí, sí. ¿Y entonces por qué hace la misma pregunta si no es cierta? ¿Por qué esa pregunta que no es cierta? Por ejemplo... ¿Por qué? ¿Vos qué pensás? Bueno, porque fue el lugar de disputa de la política. Pero yo lo tengo que aceptar, porque ¿quién estaba acá? Fue el primero que dijo en el INDEC miente? ¿Fue Morales y Sanz? Y había un delegado de los trabajadores llamado Llanesa. Todos radicales. Llanesa fue funcionario del gobierno de la Alianza. Y Morales y Sanz no hace falta. Ellos encontraron ese lugar para ir a atacar. ¿Y por qué nosotros lo dejamos? Porque es el lugar más fuerte. Vos siempre querés que el enemigo te ataque por el lugar más fuerte. Había un momento que se hablaba de que había bonos argentinos que estaban ajustados por la inflación y que era una manera patriótica, digamos, si querés esa... ¿Pero había bonos ajustados por inflación? No era, o el PBI o algo... No, bonos ajustados por inflación, ¿hay o no? Ahora sí. Antes, cuando vos estás diciendo. Creo que sí. Claro, ¿cómo no? Bueno, pero esa si querés, esa reducción... ¿Cómo reducirías la inflación con 1.500 personas? Es muy difícil, pero por eso te lo pregunto. Y esto es sentido común. No me irrita. Vos sabés que le ofrecí el debate a todos los equipos económicos ¿y me lo dieron? No, es verdad que no. ¿Y entonces por qué no me lo dieron? ¿Será que Salvia, el de la UCA, es bastante chanta, por ejemplo? Agustín, pobre. ¿Pobre de qué? Qué sé yo. Es un chanta. Miente. Con el tema de la pobreza, decís. Todo, dibuja las estadísticas. ¿A vos te parece que podía haber 30% de pobre en el final del gobierno peronista y cuando se fue Macri 36, 35? Todo un debate el tema de la pobreza, la medición de la pobreza. Claro, ¿no? Que es un debate, pero él es un chanta. Él es un chanta. No tengas duda. ¿Vos hablaste metodológicamente con él? No, metodológicamente. No, porque es un tipo que lo respetan en general. ¿Quién lo respeta? Nadie. En el mercado no lo respetan. En el mercado de la sociología dicen que es un chanta. De las ciencias políticas es un chanta. Y de la metodología de la investigación científica que es un chanta. Ahora, que vos me digas que algunos periodistas lo querían tomar porque les servía a él para posicionarse. Esto es perfecto. Yo le ofrecí el debate hasta el cansancio. No lo aceptó. Incluso con periodistas muy cotizados. Yo iba con mi equipo, el equipo mío de economista, y él con todo el equipo que nunca aceptó ese debate. Yo te tengo que reconocer una cosa, Guillermo. Yo interactué muchas veces contigo y nunca hubo una conversación desmedida, ni poco profesional, ni armas, ni pedidos raros, y eso me gusta reconocerlo porque soy una persona de bien y en ese momento no tenía ningún otro contacto que el profesional. Sigamos con el INDEC. Vos sabés que nunca entré al INDEC, pero no en la gestión. Fui una vez cuando trabajaba en el SEUR, que era asistente de investigación de Alejandro Rothman, que lo habrás conocido y está vivo, gracias a Dios. Alejandro Rothman, yo era asistente en el año 85 y fui a buscar una información a la biblioteca. 85, nunca más entré, una sola vez en mi vida. Pero vos decís, no, cuando vos interviniste el INDEC, cuando sabés que yo dije que no hay ningún decreto de intervención y todas las autoridades del INDEC eran empleados de carrera. Ana Edwin había entrado a los 25 26 años en el INDEC. Cuando fue directora, rango de subsecretaria, tenía cerca de 50 y pico. De hecho, se jubiló. O sea, Iskovich también era un funcionario de carrera del INDEC.
¿Por qué dicen eso? Si Todesca no era funcionario. Marcos Labaña no es funcionario del INDEC. Hizo un censo y todavía no sabemos cuántos argentinos son. Hoy Cristina tuvo que decir 46, 47. Nosotros hicimos un censo, nuestro gobierno. Se murió Kirchner y dimos cuánto eran, estimativamente, esa noche la cantidad de argentinos, o al otro día a la mañana, y después con las cifras definitivas casi no hubo diferencia. Estos muchachos ya le pifiaron por 1 millón de argentinos. Esto que son. Ahora, fíjate lo de Marcos Labaña. Vos sabés que yo tengo una consultora. La diferencia de mi consultora que no es financiera. Yo soy de remito, factura, equipo de venta, ir a cobrar, si vas a vender, si entregar. Soy de la economía. Pero tengo un par de clientes que me pagan porque le calcule la inflación. Ellos tienen que tomar decisiones y no pueden esperar a mitad de mes cuando el INDEC la da. Entonces yo el primer día hábil, segundo día hábil del mes, le doy la inflación. Yo la di este mes, el 3 de julio, lunes, di la inflación de julio. ¿Fuiste el único que acertaste? 6.2. Ah, mierda. Pero aparte lo publico después en el informe privado que vendemos. 6.2. Labaña no mintió, porque 6.2 es lo mismo. Ahora, ¿por qué le descreen? Porque Labaña, junto con Massa, Patricia Bullrich, todos parecidos, una vez por mes decían que Moreno mentía. Entonces, si Moreno mentía, ¿por qué no va a mentir Labaña? En cambio, Moreno dijo que nunca mintió y que ahora Labaña tampoco. ¿Viste que es el problema de haber hablado tanto? Ahora no le creen a Labaña, porque si él piensa que el INDEC pudo mentir con Moreno, ¿por qué no va a mentir con él? Obvio. Ahora yo te digo, no puede mentir, porque son 1.500 trabajadores. Claro, pero aparte no hay estructura que pueda medir la inflación como lo hace el INDEC. Todo lo demás somos consultoras que hacemos. Obviamente, fui el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina. Tengo 40 años de mi mayoreo de ferretería que lo empecé con nada. Con lo cual el mercado lo conozco. Es como que me ponga a discutir. Podríamos tener una conversación interesante sobre el mercado de comercialización de soja. Por ejemplo, vos sos el que hiciste la propuesta del soja 1, soja 2. No, el 1 nada más. A mí me pareció una barbaridad eso que hiciste. Bueno. La verdad que deterioraste el salario de los trabajadores. ¿Por qué? Y porque generaste inflación, porque hay una paridad de compra. Si la soja no impacta. No, pero ¿quién te dijo eso a vos? ¿Y el aceite de squal cuánto es el aceite mezcla? Ah, pero es no, estás mal. El 95% del aceite mezcla es soja. No se come aceite de soja en Argentina. Aceite de soja no, mezcla te estoy diciendo. El mezcla el 95%. Girasol y maíz es la mezcla. No, querido, eso cuando éramos chicos, hace rato que no vea. Comprar cocinero ahora, pero yo te lo digo porque fui secretario de Comercio. Pero ¿sabes a quién le preguntaba la mezcla del aceite mezcla cocinero? ¿A quién se te ocurre que se la preguntaba? ¿A Urquía? No sé. No, Urquía es aceitera general de ella. En todo caso le pregunto al Natura. El cocinero te dije. Ah, no sé. Y era uno que vos conocías, Aranguren. No el de Shell, ¿eh? No, Aranguren de Molinos. No lo conozco. Sí, es un muchacho del mercado. Pero si competía con vos en la exportación también. Pero nosotros en exportación éramos muy chicos. Aranguren de Molinos, tipo bien interesante, buena persona. Che, ¿cómo es el aceite mezcla ahora ahí? 95 soja, 5 girasol. No es lo que vos decís. Estás muy equivocado. De todos modos. No quiero hacer un debate. ¿Alimento balanceado? Sí, pero lo que quiero decirte es. Argentina no tenía reservas y era la única manera. Pero sé que no se hace la economía, si se hace pensando de abajo para arriba. El dólar estaba muy atrasado, necesitaba un incentivo, no iban a liquidar. Muy bien, si no van a liquidar, entonces vos pensás que tenés que castigar a los trabajadores. Yo creo que la economía se mueve más por incentivos que por castigos. ¿Pero quién te dijo que se mueve así la economía? Bueno, es un pensamiento. Pero ¿y si vos no hiciste tus negocios así? No, como sí. No, en China no los se incentivos. No es así. Pero yo de 37 años, los últimos 3 fueron de China. Los otros 34 eran europeos. No, de ninguna manera. Si la economía y los precios se conversan, vos los conversás con tu colega, los precios. Cartelización. No, vos estás diciendo que no, porque yo soy delito, claro. No, pero vos sabés que no es cierto. Las empresas europeas son muy cometeras, por ejemplo. Y vos eras unas empresas europeas. No. ¿Los europeos? ¿No me vas a decir a mí que fui 7 años? No, por lo menos en los últimos 20 años. Pero estás mal de la cabeza vos. ¿Y qué sé yo? Por lo menos en la mía no. Bueno, yo no dije la tuya. No, por eso yo no tengo experiencia en otras empresas como para no saber. Digas que no. Si yo fui secretario de Comercio y sé lo que me pasó. ¿O pensás que voy por acá? Bueno, no, está bien. Una empresa norteamericana no cometía. Por eso el lío que tuvieron los de IBM. Ahora, mirá cómo cometieran que tuvo Siemens que pagar una indemnización porque le hizo un juicio a la SEC. Sí. Bueno, ¿cómo vas a decir que no cometían? ¿Cuánto tuvo que poner? Y hacen trampa, por ejemplo, con el Bora en Estados Unidos.
Todo lo que dijiste que no, en Estados Unidos demostraron que sí. Y en Argentina también. Por eso te estoy diciendo, mirá, la cultura norteamericana de negocios es una cultura que la podemos reflexionar. La cultura europea de negocios es una cultura muy difícil, donde en realidad todo se conversa. Por eso la movilidad. O sea, vos vas como inmigrante a Europa, es muy difícil que asciendas socialmente. Vas a estar, vas a vivir, todo lo que, pero es muy difícil, porque son sociedades muy antiguas, milenarias. Es muy difícil. Vos le preguntás a un tipo, che, ¿cuánto hace que tenés este puesto de fruta y verdura en el mercado concentrador de Roma? Y se queda sin pensar y te dice, 175 años. Es muy difícil, es muy estanco. Mira, estamos excedidos de tiempo. Muy bien. Necesito una última pregunta. Más el dólar soja, déjate de broma, estuvo ya, mal eso. Antes de hacerlo, volveme a consultar con nosotros. Ya igual no tengo chance. No importa, pero si alguna vez lo tenés, consultá con los economistas del peronismo, que somos los que miramos la sociedad de abajo para arriba. Prometo. Porque lastimaste mucho a las familias con eso, Le generaste un lío bárbaro a la familia. Y sobre todo porque la... No coincido, pero igual respeto tu opinión. No, pero es que no hay posibilidad. Aumentó el aceite, aumentó el alimento balanceado. Al aumentar el alimento balanceado... Bajó la inflación de septiembre a diciembre. No bajó nada. En comida no bajó. Vos podés bajar la inflación por recesión y aumentar la desocupación. No es igual así. No fue el caso. Pero necesito una última pregunta con una respuesta cortita, porque estamos excedidos de tiempo y me va a matar Samuel, que es la siguiente. Suponete, ya sé que para vos no es una posibilidad, pero suponete que Principios y Valores no pudiera ganar la elección. ¿Quién te gustaría que gane? Y lo vamos a tener que conversar. No lo va a ganar nadie que sea antiperonista, porque nuestros votos, si no ganamos, pueden torcer la balanza. ¿Y entonces? Y entonces el que no sea antiperonista. Hoy muchos tienen conductas antiperonistas. El gobierno amagó tener conductas antiperonistas en las últimas semanas, ahora paró un poquito, pero vamos a ver cómo sigue. Por ejemplo, si le roba votos al peronismo, que somos nosotros, porque no tenés el fiscal, es bien antiperonista. Bueno, entonces va a ser muy difícil. El que no tenga conductas antiperonistas... O sea, pero un balotaje entre Massa y Larreta lo elegirías a Massa. No haya tenido... No dije eso. Dije lo que dije, ¿por qué vos adivinás? No, digo. No, bueno, pero no, yo no dije eso. Yo dije, el que no tenga conductas antiperonistas. Si la conducta antiperonista las tiene Massa, va a ser difícil que nos sentemos a conversar. Por eso tienen que ser reglas claras, transparentes. Se cuentan los votos que la gente puso en las urnas, nada de robar votos. Los votos que contás tienen que ser los votos que sacaste. No que una cosa son los que sacaste y otra cosa los que contaste. Esas prácticas, sobre todo al peronismo, bien antiperonista. El que tenga conducta antiperonista no nos vamos a sentar a hablar. ¿Puede ser que Massa tenga conducta antiperonista? Sí, no va a ser la primera vez que tiene conducta antiperonista, ¿no? Este gobierno las tuvo, cuando hizo Soja 1, Soja 2, eso no hay duda. Lastimar al pueblo, vos imaginate lo que hizo ahora. Le regaló la plata a los petroleros para hacer un gasoducto. Locos. Unos tipos que dicen que tienen 500.000 millones de dólares en stock, que no aparece en su balance, le tenés que regalar 3.200 millones. ¿A vos nunca te regaló el Estado la logística, o sí? No. ¿Viste? A mí tampoco. ¿Por qué se la regalamos a los petroleros? Qué misterio ese, ¿no? ¿Será porque se sientan en la mesa de Massa? Guillermo, muchas gracias por venir. Gracias por me gustó la conversación. No, a mí también. Así que espero verte. Te valoro pronto. Enormemente. Y vamos a seguir este debate, lo vamos a seguir. Con todo gusto. Lo vamos a seguir. Tengo un programa que es La Hora de Moreno, así que te voy Invítame, a invitar a charlar porque tenemos que debatir un poco más lo del dólar soja, que ahí no nos quedó tiempo. El programa. ¿Leíste mis artículos de BAE? Sí. Sí, algunos sí, seguramente. Sí, los leíste porque mandaste un Twitter. Pero no, técnicamente estuvo mal resuelto, porque toda decisión de política económica que lastime al pueblo está mal por definición. Okay. En economía, y con esto termino, no hay ninguna materia en la facultad que te enseñe a lastimar al pueblo. Eso lo aprendés solito. La disciplina económica está para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Todo lo que no tienda a la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria no es economía, es brujería. El problema es que, como Melconian, ellos hacen brujería, no hacen economía. Gracias Guillermo. Con ustedes nos vemos la semana que viene en otro episodio de